este tema de historia de la salvación se imparte en todo un año en las universidades. Cuando yo recuerdo haberlo tomado, pues fue de todo un año. Teníamos un maestro y todo el año fue estar viendo la historia de la salvación. Entonces, en una hora y media, pues un tema muy retante. Si meterlo en una hora y media, lo suficientemente amplio como para ver una vista general, pero también lo suficientemente corto como para hacerlo solamente lo esencial, ¿verdad? Lo que más interesa, lo sustancial, porque si no, pues se requerirían, como les digo, pues un par de meses para verlo bien, este tema de la historia de la salvación. Bueno, pero para iniciar, le vamos a pedir luz al Espíritu Santo y nos vamos a encomendar a Él para que podamos nosotros como penetrar bien este mensaje, empaparnos de este tema tan interesante y sobre todo, pues entenderlo para que eso nos siga iluminando, motivando y nos siga haciendo entender lo que es un proceso que Dios ha elegido, ser un proceso muy interesante para salvar, redimir una humanidad que la había creado finalmente. Entonces, de eso se trata. Vamos pues a encomendarnos al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que seamos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Todo perfecto? Si hay algo que no anda bien, me levantan la mano para yo darme cuenta, o si no me hablan y me dicen, me comunican. Siempre se me hace un poquito raro estar dando un tema donde yo no entro en comunicación con los participantes, alguna inquietud, alguna pregunta. Y sí me siento así como medio solitario, medio como, pues a quién me estoy dirigiendo. Y como nomás veo una cara, pues sí se me hace muy raro, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible, pensando que me estoy dirigiendo a un grupo bastante numeroso, y ojalá y así sea. Entonces vamos a empezar con esta primera lámina. ¿Qué caray está pasando aquí? Que no quiere ampliarme. Ahora sí ya, ahora sí. Bueno, entonces se trata del tema de la historia de la salvación. Es, vamos a hacer una especie de apreciación en retrospectiva hacia atrás y una visión retrospectiva que involucre el aspecto de lo que es providente, es decir, involucrando lo que llamamos nosotros la providencia divina, porque no podemos entender una historia de salvación si no concebimos a Dios como un Dios providente. Y también desde una perspectiva escatológica. ¿Qué quiere decir una perspectiva escatológica? Pues lo que está por venir, lo que está por acontecer, hacer una vista hacia el futuro, es decir, en retrospectiva, pero también hacia el futuro y en el presente, pues también considerando lo que es un Dios que actúa desde una actitud de providencia, ¿verdad? Proveer de ahí bien. Vamos a ver. Nuestro concepto lineal del tiempo, y por eso se llama historia, porque vamos a ver lo que se entiende por historia, lo que abarca el término historia, y luego después el término salvación. El término historia pues, se refiere al tiempo
Es decir, a lo que hemos visto como acontecimientos del pasado, lo que aconteció, pero también acontecimientos que están realizando ahora mismo, ¿verdad? Como por ejemplo, ahorita que estamos en esta charla, en esta plática, en esta exposición, pues es un evento histórico que está desarrollando y es en tiempo real. Mientras que cuando hablamos de la historia del pasado, pues no hablamos de un tiempo ya real porque es pasado, es algo que aconteció, que pasó. Pero podemos hacer un recuerdo y un recuento de esos hechos que ya pasaron. Pero lo vamos a hacer no solamente como una historia de acontecimientos que han pasado, sino acontecimientos que versan o tratan acerca de la salvación. Y este es un concepto totalmente pues, novedoso, porque podemos hablar de la historia sin esta perspectiva de salvación, simplemente como hechos que pasaron, que acontecieron y simplemente ya está ahí. Pero entonces el concepto del tiempo, que nosotros tenemos un tiempo lineal de la historia, no se equipara ni se asemeja o se identifica con el pensamiento del hombre antiguo. Eso hay que decirlo muy claramente. Acerca de lo que él entendía como algo histórico, con sus conceptos. Nuestro concepto es algo diferente. La consideración de los eventos era de carácter cíclico. Así pensaban nuestros antepasados, los antiguos. Cíclico quiere decir que se realiza a base de ciclos y ciclos que vuelven a acontecer. Es decir, que el pasado se puede volver a repetir. Mientras que en una concepción lineal, los acontecimientos del pasado no se vuelven a repetir, porque ya pasaron. En cambio, antiguamente se pensaba que había acontecimientos, sobre todo muy importantes, que volvían a repetirse. Por eso le llamaba la atención los eventos repetitivos. Por ejemplo, el sol se metía por un lado, volvía a salir por el otro lado, y eso diariamente. Es decir, volvía a repetirse lo que aconteció ayer, vuelve a repetirse ahora, y se esperaba que también mañana ese mismo evento se volviera a repetir. Entonces, algo del pasado que se repite hoy y que se puede volver a repetir mañana. Lo mismo con la luna, que se llenaba, luego poco a poco se volvía a vaciar, y luego volvía a empezar a llenarse. Entonces, es un acontecimiento cíclico. Por eso el pasado para ellos como que se volvía a repetir, se hacía presente de nuevo. Por ejemplo, el calor que se presentaba durante el año, después venía el frío, ese día frío, pero después volvía a repetirse. El calor volvía, se presentaba y después venía el frío y se volvía a presentar el frío. Son acontecimientos cíclicos y ellos lo entendían así. Y sin ese acontecimiento cíclico no podían entender la historia. Pensar para ellos que algo que tenía lugar hoy ya jamás se volvía a repetir era algo muy extraño para ellos. Por eso su pensamiento era así. Eso se va a volver a repetir mañana y probablemente pasado mañana y lo vamos a volver a vivir. Entonces se pensaba pues como la tierra era estéril en una época y luego se volvía fecunda, dando frutos en ritmos constantes. Y eso es algo cíclico. Estos acontecimientos pues eran cíclicos y se celebraban lo significativo de ellos. O sea, se celebraba la importancia que tenían para la vida y la supervivencia del ser humano, como la siembra, la cosecha. Entonces no existía la idea de un designio, de un plan o de un proyecto preestablecido por nadie. Esto fue poco a poco descubriéndose y se fue entendiendo poco a poco con eso, con el correr del tiempo. Y así, por eso el pueblo de Israel celebraba puntualmente ese acontecer de eventos que le eran significativos en relación a quién, pues en relación a Yahvé, a Dios, y se volvieron celebraciones cíclicas. Y así se fue elaborando
un calendario rítmico de celebraciones anuales, hasta que por fin, algunos años después, fueron aclarando que lo que había sucedido en el pasado estaba dentro de un designio divino, ¿sí? O sea, que no era al azar esa repetición. Y un designio que Dios había previsto, que había querido y que se volvía a hacer presente. Un pasado querido por Dios que se vuelve a ser presente. Entonces, que se conmemoraba festiva y cultualmente, que Dios intervenía desde su querer en el acontecer de la vida y, y que tenía un plan para con todos los demás pueblos, pero era a través de él. Es decir, el pueblo de Israel decía, bueno, es para con nosotros, pero también Dios va a llegar a los demás a través de nosotros. Y entonces era como tenerse en medio de la historia y como que a través de ellos ese beneplácito de Dios se iba a ir, digamos, extendiendo o proyectando hacia otros pueblos. De manera que ellos se entendían como el ombligo del acontecer del mundo, como Dios que a través de ellos actuaba un designio que él tenía, incomprensible, pero un designio de Dios. Entonces nos ponemos la pregunta, ¿en qué sentido hablamos de historia de salvación? Ya hablando del término de salvación, Dios intervenía, pero para salvar. Por eso nos preguntamos, ¿qué se entiende o qué se debe entender por historia de la salvación? Porque hay una diferencia esencial entre la historia, que es la historia secular, la historia profana, que es el concepto occidental de la historia, y la historia de la salvación, que aparece diseñada ahora en la Sagrada Escritura, en la Biblia, y es realmente un concepto no occidental, sino es un concepto más bien de carácter, pues, de Israel, del pueblo de Israel, es el que tiene esta noción, ¿verdad? Según la historia bíblica. Entonces, la historia profana de cualquier pueblo en el mundo se desarrolla como entretejiendo simultáneamente una multitud de acontecimientos y de hechos que, de una manera concatenada, se van prolongando siguiéndose unos a otros. Así es como nosotros entendemos la historia. Se van concatenando los acontecimientos, se van entrelazando. Es como una cadena en la que se van añadiendo eslabones, uno tras otro. Recording in progress. Se prolonga hacia el futuro, siguiéndose unos a otros esos acontecimientos. Se les puede ordenar, se les incluye los anales o la crónica de la historia. Entonces empezó a existir la crónica de la historia, que es decir, la crónica de acontecimientos, ¿verdad? Que unos tras otros se siguen y que van teniendo relación unos con otros, o tal vez no, porque había acontecimientos que no se podían entender muy bien de repente. O sea, se entendían los pasados, pero lo que está pasando no se entiende bien. Porque cuando uno se fija en el presente, cuando uno observa lo que pasa, pues puede entenderse, pero cuando uno mira hacia adelante, uno no sabe qué va a venir, lo que va a suceder luego. Entonces no se sabe con exactitud en qué va a parar todo ese desarrollo, ese devenir de acontecimientos. Y así el progreso en muchas ocasiones parece volverse un tanto oscuro, caótico, confuso. Es decir, un devenir que yendo hacia al porvenir, no parece claro, no se sabe qué va a pasar, porque ya sabemos lo que pasó, sabemos cómo se desarrollaron, sabemos cómo se pueden relacionar con el presente, de alguna manera, pero cómo se pueden relacionar acontecimientos que aún no han pasado, pero que pueden venir, pues eso queda precisamente en la oscuridad. Entonces, la historia profana, digamos así, almacena información al preguntarse, ¿qué pasó ayer? Bueno, pues pasó esto y esto y esto y esto. Y se va almacenando esa información. Se pregunta, bueno, ¿qué está pasando hoy? O ayer inmediatamente y hoy.
Dice, bueno, pasa esto, y esa información vuelve a ser parte de ese subsecuencia, de ese concatenamiento. Pero se cuestiona, bueno, ¿y qué sentido, qué significado tiene todo esto? ¿Qué significado tienen los hechos del pasado, los acontecimientos? ¿De qué manera se relacionan? ¿Qué significado tienen? Y entonces, ante lo incierto del futuro, se le hace también no se puede como predecir una alternativa. Se puede presentar algo como que puede pasar, pero puede ser muy diverso. O sea, la interpretación de lo que puede ser de muy distinta manera. Y a veces también se puede presentar el mañana con visiones muy diferentes. De tal manera que esas visiones pues, no concuerdan, no tienen ningún nexo, ninguna conexión. En cambio, con la historia de la salvación no pasa así, porque la historia de la salvación toma en cuenta esos acontecimientos, esos sucesos, los mismos, de esos hechos cotidianos, pero la historia de la salvación los lee, pero los interpreta a partir de qué? De una perspectiva religiosa o de fe, o sea, tomando en cuenta la existencia de Dios, su modo de ser o hacerse presente en el mundo, su modo de obrar en él, es decir, la historia de la salvación, es decir, como una perspectiva religiosa, se fija en cómo interviene Dios sin por ello coartar la libertad del hombre. Y esto antiguamente pues era inconcebible, ¿sí? Porque también Dios era un ser que podía intervenir y coartar la libertad del hombre, podía forzarlo a hacer cosas. Pero ya en una perspectiva de fe, la historia de la salvación más moderna, más de nuestro tiempo, pues sabemos que Dios no va a intervenir quitándole la libertad al ser humano, al hombre. Entonces, ¿cómo poder entender que Dios puede intervenir en estos acontecimientos? ¿Cómo le puede dar significado? ¿Cómo puede guiar una historia hacia un futuro sin coartar la libertad del ser humano? Ese poder intervenir. Y esto es algo totalmente difícil de concebir, de entender. Y a eso es precisamente lo que vamos a llamar historia de la salvación. Entonces, la historia de la salvación mira hacia el pasado, hacia el presente y propone un sentido trascendente del devenir de la humanidad. Y cuando mira hacia el futuro, se plantea el interrogante, ¿qué va a pasar mañana o en un futuro lejano? Pues le va a dar una respuesta a partir de lo que ha ido recibiendo y conociendo de la palabra de Dios revelada. Y ese es el punto. ¿Por qué? Porque Dios ya ha revelado, se ha dado a conocer. De acuerdo a la historia de la salvación de la Biblia, Dios ha dado, digamos así, información de quién es Él, de lo que está haciendo, de cómo está interviniendo en la historia desde hace mucho tiempo. O sea que hacemos una lectura y una interpretación a partir de la Sagrada Escritura. Es lo que llamamos nosotros hermenéutica cristiana. Una lectura y una interpretación de fe, tratando de entender cómo Dios, quién es Dios, cómo actúa y para qué actúa y con qué fin actúa, hacia dónde va todo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos una perspectiva muy interesante, muy novedosa, muy diferente de la perspectiva normal, digamos así, de la perspectiva de la historia del hombre común. Entonces, desde aquí, desde estas reflexiones preliminares, uno se pregunta, bueno, ¿cómo definimos la historia de la salvación? ¿Qué, qué definición le podemos dar a la historia? Bueno, realmente la historia de la salvación es la manifestación y es la involucración misteriosa del único y verdadero Dios en la historia de la humanidad y a favor de ella. Y a partir de la elección de un pueblo. Es decir, Dios se va a manifestar y involucrar a partir de una elección, de un pueblo que él eligió para a través de él actuar en el mundo.
Y ese pueblo es el pueblo de Israel, es el pueblo israelita. Y entonces, a través de un pueblo va a llegar a todos los demás pueblos. Va a hacer llegar, ¿qué cosa? Pues nosotros le llamamos su salvación. Es decir, Dios intervendrá de una forma para salvar. Y uno se pregunta, ¿salvar? ¿Pero salvar de qué? Hacia allá va precisamente la visión de la historia de la salvación. Entonces, en la historia de la salvación, todo tiene no solo un sentido y una dimensión trascendente, está por encima de los hechos, de los acontecimientos, por eso trasciende, sino que apunta hacia una meta final. Y esto es precisamente lo particular de la historia de la salvación, que no son hechos fortuitos que van aconteciendo por caso y pues ahí como va pasando, como se va dando, sin ningún sentido, sin ninguna meta. Al cambio, la historia de la salvación dice, no, esta historia tiene un sentido y una dimensión trascendente que sobrepasa la historia humana y apunta hacia una meta final. Entonces, tiene un sentido porque tiene una meta, tiene un devenir, tiene algo hacia dónde va, ¿verdad? Tiene un objetivo, tiene una meta. La historia de la salvación, lo que nos está diciendo es que todo lleva hacia la unificación de las cosas en Dios, afirmando que todo cae bajo la tutela, bajo la supervisión del Creador y que Él mismo está misteriosamente presente y al pendiente de cada uno de los hechos y de los acontecimientos de cada pueblo, de cada persona, para ofrecerle su auxilio. Esto es realmente lo novedoso de la perspectiva de fe, de una perspectiva religiosa, es decir, de una perspectiva católica, cristiana, ¿sí? Que Dios es creador y las cosas que ha creado caen bajo su control, digamos así, bajo su supervisión, bajo su tutela. Y si Él es el creador y hay algo que redimir, Él va a ser también entonces el redentor. Y esto lo hace de una manera misteriosa que nosotros no alcanzamos a comprender totalmente. Y no solamente en una o dos o tres personas, sino en la historia del personal y en la historia del pueblo, de una nación. Pero al mismo tiempo lo hace no solamente con un pueblo, sino con todos los pueblos, con todas las naciones, es decir, una visión universal. Y porque tiene esa visión universal, porque quiere guiar y orientar, pues tiene un querer, una voluntad que apunta hacia un fin único de todos. Y entonces, porque lo quiere hacer así, es decir, porque lo hace así, pues un Dios que pretende ofrecer su ayuda, su auxilio a cada uno de nosotros, pero a todos también en común, a todos los pueblos. Y lo hace de una manera, pues muy inteligente, porque Dios va a obrar esta historia a partir de su omnipotencia, porque es un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, omnisciente, y que por eso, porque todo lo abarca, y todo lo puede y todo lo sabe, y tiene sabiduría, por eso puede llevar las cosas hacia un bien común. Esto es la historia precisamente, que van las cosas hacia un bien común, una meta común. Entonces, en la historia de la salvación, desde la perspectiva católica, hay esencialmente tres sujetos protagonistas de la historia, digamos. Es Dios, creador, providente, redentor, salvador, la humanidad que cae bajo la tutela de Dios, y la humanidad, hablamos de una humanidad que son muchos pueblos, ¿verdad? Muy distintos todos. Pero también hay un tercer personaje que aparece precisamente en los libros de la historia sagrada, que es el famoso Satán o el demonio, como lo llamamos nosotros, Satanás. Y todos estos protagonistas, Dios, la humanidad, están involucrados y relacionados en el devenir histórico. Como que se entreteje la acción de esos tres personajes.
entendido pues como un único y complejo acontecimiento de liberación. Es decir, vamos a hablar de un único acontecimiento, no de muchos aconteceres, de muchos diversos pueblos, que es real, es cierto, son aconteceres muy diferentes en cada pueblo, pero no se trata más que de una sola historia que entra dentro de una visión misteriosa de este Dios providente Salvador. Y un Dios que no solamente es único, sino que Él es el que lleva la historia, el acontecer de la historia, es el que no se le escapa, tanto la historia civil como la historia religiosa. Entonces no son dos historias separadas, la historia civil o la historia religiosa, sino es una única historia que abarca el aspecto civil y el aspecto religioso. Entonces, esa historia única, desde una perspectiva civil y desde su perspectiva religiosa, no es más que una historia que apunta hacia una sola meta, como les decía. Esto es lo que entendemos por esta historia de salvación, que es compleja, como lo podemos entender, es muy complejo, muy difícil de entender todo, ver todo y sobre todo de predecir las cosas, y sobre todo, pues tratar de entender cómo es que Dios actúa en esta complejidad y cómo es que va, digamos, involucrándose desde historias muy diferentes, con acontecimientos muy distintos, desde un contexto totalmente diverso y complejo a la vez. Uno, pero también complejo. Entonces, para entender la historia de la salvación hay que preguntarnos, ¿de dónde sabemos todo esto? ¿Y cómo lo conocemos? La respuesta es muy sencilla. Es a través de la Sagrada Escritura, de ese libro que conocemos como la Biblia. Y ese libro que conocemos como la Biblia, pues tiene su origen humano, porque es una humanidad la que está involucrada, somos seres humanos, pero también divino. ¿Por qué? Pues porque también Dios está involucrado en estos acontecimientos. ¿Verdad? Lo sabemos por inspiración. Ese libro no es de carácter científico únicamente, ni es una narración humana de aconteceres, ¿verdad? Sino va más allá, que aquí hay un entendimiento de Dios, es decir, un Dios que nos está dando a entender, es decir, nos está inspirando para comprender los hechos de un pueblo, de todos los pueblos, desde una perspectiva de fe trascendente, sobrenatural. Entonces le llamamos inspiración. Dios interviene para inspirar al autor sagrado a escribir las cosas, los hechos, desde una nueva óptica. Y esa óptica es precisamente la que nosotros tenemos que aceptar o entender como revelada, dada a conocer. ¿Sí? Es inspiración. Entonces, no es solo el resultado del intelecto humano o del esfuerzo humano en los acontecimientos. Antes bien, es una concesión misericordiosa y compasiva que viene de Dios y atraviesa por instrumentos humanos. Entonces, ahí está involucrado lo divino y lo humano. Pero la historia de la salvación tiene que tener ese doble ámbito o aspecto de consideración, que a la vez la historia es humana y es divina. Entonces, la salvación, bien, encontramos un texto muy interesante en el libro de Apocalipsis que escribió San Juan, el capítulo 7, dice esta frase: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ajá. Entonces, hablamos de una historia que viene de un Dios que no tiene las características humanas, pero que se involucra en la esfera humana, en la historia humana, pero con Dios que trasciende la historia humana, un Dios que está sentado en el trono, y aquí se refiere realmente a una visión apocalíptica. El trono es el trono de la majestad de Dios, ¿verdad? Está por sobre todas las cosas. El trono es alguna esfera sublime, digamos. Y del Cordero. Y aquí encontramos un nuevo personaje que decimos, ¿y quién es el Cordero? ¿Quién es ese Cordero? Del cual viene la salvación, porque no hay más que dos
de dónde viene la salvación, si es que hablamos de historia de la salvación o queremos hablar de historia de la salvación. Pues tenemos que hablar de Dios, de nuestro Dios y del Cordero. Dos personajes. De ese Dios trascendente, providente, creador, que está involucrado en esta historia tan compleja, tan misteriosa, y un Cordero. ¿Qué hace un Cordero? Uno se pregunta. Bueno, es lo que vamos a ver precisamente. Bueno, y nos preguntamos, ¿qué otros datos importantes, significativos, nos puede aportar la Biblia para la comprensión de la historia de la salvación? Porque queremos entenderla, queremos comprenderla, queremos penetrarla y queremos decir, bueno, ¿cómo es esta historia de la salvación de la que estamos hablando? ¿Cómo poder entenderla? Por esos dos personajes centrales, Dios y un Cordero. ¿Qué datos nos dice la Biblia para entenderla? Bueno, pues muy interesante porque nos dice en la carta a los Hebreos, dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, es decir, a nuestros antepasados, por medio de los profetas. Ajá, Dios habló. Estamos asumiendo aquí un dato que Dios es capaz de hablar, de dirigirse a la humanidad para decir cosas importantes, para comunicarse con la humanidad. Dios se comunica con la humanidad y le ha dicho cosas importantes acerca de la humanidad y acerca de sí mismo. Es decir, Dios que habla de sí mismo, habla de la humanidad y habla de lo que acontece en el mundo y en la historia. Y se lo habló a nuestros antepasados, o sea, hubo un receptor. Y ese receptor eran nuestros antepasados, nuestros padres, dice el texto. Y también habló por medio de los profetas, o sea, que habló por los profetas al receptor que es la humanidad. Pero luego viene una frase interesante que viene a añadir una novedad. Pero en esos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Ajá. O sea que Dios no ha parado de hablar, de comunicarse. Y ha comunicado cosas muy importantes. Entonces, eso que ha comunicado, ¿en dónde lo encontramos? Pues la respuesta es que lo vamos a encontrar en ese libro que llamamos la Biblia, la Sagrada Escritura, que ahí está precisamente la palabra de ese Dios que se ha comunicado, que ha dicho cosas importantes que para nosotros y que hay que conocerlas. Pero dice, bueno, eso en el pasado, pero últimamente, en esos últimos tiempos, refiriéndose a los tiempos del escritor sagrado. Bueno, el escritor sagrado vivió hace 2000 años. Entonces, hace 2000 años volvió a comunicarse y ha hablado, hecho real, habló por medio del Hijo. ¿Cuál Hijo? Pues, ¿quién es ese Hijo? Para poder entender a través de quién nos está llegando la comunicación de Dios. Bueno, para nosotros ya es pan comido, digamos así, porque ya sabemos y entendemos quién es el Hijo, de quién se está hablando aquí, ¿verdad? Y así entonces como habló por profetas muy antiguos, en el Antiguo Testamento, en siglos pasados, últimamente utilizó como medio el Hijo, su Hijo. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuándo y cómo aconteció esto de que él habló por medio del Hijo? ¿Y quién es este famoso Hijo? Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, con una mirada crítica, una mirada retrospectiva y reconstructiva de los hechos del pasado, de los hechos, acontecimientos reales, y desde una perspectiva religiosa, es decir, de fe, podemos afirmar qué cosa. Que a partir del extraordinario acontecimiento de la liberación del pueblo israelita, inició la historia de la salvación, como historia de salvación. ¿Cómo? Bueno, es precisamente donde hemos ido descubriendo que en realidad la historia de la salvación, como historia de salvación, pues se remonta a hechos pasados, muy lejanos, pero que conocemos esa intervención de Dios en la humanidad, pero en hechos recientes, digamos así, en acontecimientos de liberación. ¿De quién?
pues del pueblo israelita. Y va a ser el pueblo israelita el que va a entender, empezar a entender. Se trata de una historia de liberación, de salvación. Antes de este pueblo, pues no se entendía la historia como una historia de salvación, una historia de una humanidad, de historia de pueblos, pero no era una historia de redención, una historia de salvación. En cambio, el pueblo israelita empezó a entender que la intervención de Dios era en favor de ese pueblo elegido y que era un Dios que venía a liberar, a salvar a este pueblo. Que lo arrancó del poder del faraón de Egipto, de la mano de los egipcios, donde estaban realmente esclavizados. Y entonces este Dios actúa en favor de este pueblo, lo saca, ¿verdad?, de esclavitud y lo lanza a la libertad y a su independencia, porque interviene a través de plagas y interviene a través de hechos realmente extraordinarios para sacarlos de ahí y llevarlos a constituirlo como un pueblo rescatado, liberado, un pueblo independiente, pero con plena libertad, donde Dios se va a declarar su Dios, va a decir, y tú vas a ser mi pueblo, y yo voy a ser tu Dios. Entonces, a este hecho de liberación lo conocemos como el acontecimiento pascual. ¿Por qué pascual? Porque se habla del paso de Dios. Y es histórico. Así lo entendió Israel. Es un paso histórico. Y eso data hacia el año 1250, como sabemos. Desde luego antes de Cristo. Cómo Dios interviene de una forma extraordinaria por acontecimientos, pero exitosa al fin de cuentas porque lo saca, lo logra sacar. Luego los hace cruzar por el Mar Rojo y los hace ir al desierto. Y aquí tiene lugar la marcha obligada o forzada por el desierto hacia una tierra prometida que Dios le había dicho que le iba a dar como propiedad. Este es precisamente un hecho extraordinario, es decir, que Dios libera, Dios guía, Dios los hace pasar. Ahí tenemos unas imágenes de estos acontecimientos, ¿verdad? De cómo Dios a través de un líder llamado Moisés actúa como instrumento de Dios para liberar, para sacar, para hacerse un pueblo, para establecerlo, para constituir un pueblo libre, ¿sí?, fuera de esclavitud, pero un pueblo que va a ser su propiedad. Entonces se genera el libro del Éxodo. Entonces, realmente el primer libro de la historia de la salvación no fue el Génesis, sino el libro del Éxodo. Los acontecimientos que nos hablan de historia de salvación es porque se debió a este hecho, a estos acontecimientos de liberación. Entonces, la historia de la salvación empieza con el Éxodo. Entonces, esta serie de hechos históricos, llamamos el Éxodo de este pueblo, tuvo sus preámbulos, desde luego, mucho antes de lo que ese pueblo existía, siglos de hace 2000 años antes de Cristo. Empezó a existir la historia de la salvación, entonces, pues sí, con el hecho de salvarlos, pero tuvo un preámbulo, 2000 años, hace 2000 años antes de Cristo. Un periodo divisible que podemos partir en algunas etapas. En una primera etapa, se llama la etapa de los patriarcas, con la elección, desde luego, de Abraham. Después su peregrinar a una tierra que va a ser la tierra de Canaán. Y su estancia allí por un tiempo, en la que estuvo ahí por algunos años. Y entonces pues, se empieza uno a acordar de quién fue el padre del pueblo de Israel, de ese pueblo celebrado. Pues que fue un tal Abraham. Y ahí tenemos el mapa donde pongo unas flechas, la de color azul, que es la importante porque de ahí era Abraham, de la ciudad de Ur, en Caldea.
De ahí Abraham es llamado por Dios, lo saca de ahí para instituir de ahí a partir de ese llamado, darle un pueblo a él. Después de Abraham va a venir la historia de su hijo Isaac. Después va a venir Jacob, que tiene 12 hijos. Y esa historia de intervención de Dios a través de esos patriarcas, jefes de pueblos, de etnias, se va a fijar especialmente en José. José es uno de los hijos de Israel. Y se va a servir de él precisamente para continuar una historia de llamado, de convocado, de elegido, de acompañado, de Dios que interviene en la historia de estas tribus, de estos pueblos, es decir, que está al pendiente y que quiere hacer de eso algo histórico, quiere hacer historia con ellos. Después vendrá de esta primera etapa el desarrollo posterior de este clan familiar que inicia con Abraham, que se prolonga con su hijo Isaac, o Jacob, con los 12 hijos, y se va a prolongar esta intervención y esa cercanía a Dios en tierras extranjeras. ¿Tierras extranjeras? Sí, pues sí, porque Abraham se lo va a llevar acá, hacia arriba, si ven la flecha amarilla, hacia Harán. La flechita amarilla, ahí está el pueblo de Harán, ahí en donde dice Mesopotamia, casi cerquita de la M, ahí está Harán. Pues ahí se estableció Abraham, a quien Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te voy a dar. Dios le da una orden, lo invita, y Abraham responde, entonces sale de ahí, de Ur, hacia Harán, hacia la Mesopotamia. Un valle muy fértil porque está regado por el río Éufrates. Y ahí se establece por unos años, pero las cosas no empiezan a ir bien. Y entonces Dios lo vuelve a sacar de ahí, a Abraham, y se lo lleva a Canaán, hacia el sur, hacia el suroeste. Y vamos a ver ahí donde se estableció, en la flechita roja, es donde se va a establecer entonces Abraham con su descendencia, ¿verdad? Es la historia de este pueblo. Y a partir de ahí empieza la segunda etapa de esa migración forzada por la hambruna desde Canaán, donde está la punta de la flecha roja, se van a ir hacia el sur, hacia el oeste, a la tierra de Egipto. Ahí vemos una flechita medio verdosa, azul-verde, hacia arriba, apuntando hacia arriba donde está Egipto. Y entonces, movidos por una hambruna, es un acontecimiento histórico que es datable. Entonces se van a buscar cosas donde comer. Tenían necesidad de encontrar víveres. Y entonces se tienen que ir allá porque resulta que José había sido vendido a unos egipcios y José había sido vendido por sus hermanos, se lo llevan entonces a Egipto. Y ahí va a acontecer el encuentro de los hermanos y de Jacob, que ya era anciano, con José, que estaba en ese momento ocupando un puesto muy importante en Egipto, por cosas extraordinarias, porque era un visionario que interpretó los sueños de un faraón, y el faraón, por haberle interpretado los sueños, lo hizo, pues lo ascendió a un puesto muy importante, al vicefaraón, digamos así. Y gracias a eso se va a salvar el pueblo de Israel, es decir, el pueblo que había sido escogido por Abraham, con Abraham, se va a salvar de la muerte, de la esclavitud. Se vuelve un pueblo ahí en una nueva situación, un nuevo contexto, gozando de privilegios, de la bondad del faraón, por gratitud con José. Y ahí pasan 400 años en esta tierra de Egipto. 400 años, fíjense, en Egipto. Y luego ya al final de los 400 años es cuando se va a dar un periodo de
esclavitud, digamos. Y es donde empieza precisamente esta perspectiva de que vas a tener que ser necesaria la intervención de Dios para rescatar a este pueblo de esa esclavitud. Y es ahí donde tiene realmente lugar el principio de la historia de la salvación. Antes era historia de elección de un pueblo, de acompañamiento, de un Dios que los lleva, de un Dios que ve por ellos, de un Dios que está con ellos, un Dios que es bondadoso, un Dios que tiene preferencia por sobre ese pueblo. Pero cuando viene la esclavitud, las cosas cambian y entonces se va a volver un Dios que va a intervenir en favor de ese pueblo para rescatarlo. Y es ahí donde propiamente hablamos de historia de salvación, historia de rescate. Y es prácticamente con esa tercera etapa, porque Dios va a utilizar a un hombre, un instrumento humano que se va a llamar Moisés. Y la misión de Moisés también tiene características muy especiales porque Moisés pues era descendiente de judíos, del pueblo israelita, pero había sido rescatado de las aguas y la hija del faraón lo había rescatado, lo había adoptado como hijo suyo. De tal manera que Moisés pues vivió en el palacio de Egipto. Era considerado como un hombre egipcio, pues judío, pero rescatado y adoptado como hijo de la hija del faraón. Y por eso entonces Moisés va a ocupar un lugar muy importante, va a ser elegido por Dios para intervenir en favor del pueblo que había sido caído en esclavitud. Y entonces le va a dar una misión y lo va a hacer líder. Su rol como líder va a ser liberar, sacar al pueblo de esa esclavitud, de esa situación de dolor, de angustia, de opresión, de años difíciles. Y entonces, usando de Moisés, lo saca y empieza entonces un éxodo que va a durar 40 años por el desierto. Y ahí vemos cómo empieza ese éxodo. Si se dan cuenta, ese éxodo, si lo vemos en el mapa, la flechita azul empieza en el número 1, en la parte de arriba izquierda, en la parte de arriba donde está Egipto. Y entonces empieza un caminar, son 40 años por el desierto, primero hacia el sur, luego van a pasar el Mar Rojo, que dice, ¿sí? Y luego se van a ir todavía hacia el sur, por esas tierras inhóspitas, pero como bordeando el mar. Y luego van a empezar, se van hacia al este, y luego van a empezar a subir hacia el norte, ¿sí? Y de ahí le van a dar otra vuelta, dice, por el desierto, otra vez hacia la izquierda por el desierto. Le dan una gran vuelta. Antes de empezar, casi van a entrar en tierras prometidas, pero tienen que dar un rodeo, otra vez hacia el sur, y luego otra vez hacia el norte, para entrar a la tierra prometida por el lado este. Ese es como el recorrido que se ha podido descifrar o redescubrir cómo fue ese recorrido de 40 años por esas tierras difíciles, inhóspitas, llenas de peligros, porque también había muchos pueblos, y como Dios fue acompañando ese caminar de Israel por el desierto. Entonces ahí, durante ese tiempo, fue la gestación del pueblo, mediante gestiones sociales y religiosas, pruebas, purificaciones, milagros, prodigios, en fin. Esa fue la gran tercera etapa, digamos así, de la historia de la salvación, en realidad. Después viene la cuarta etapa, que va a ser la elección de Josué, porque le va a suceder Josué, Moisés ya está por morir, y tiene que nombrar un nuevo líder que conduzca al pueblo rescatado hacia la tierra de promisión, hacia la tierra prometida, hacia entrar en Canaán. Moisés logra ver desde el monte, logra verlo, pero Moisés no entra porque muere, y entonces Josué es elegido como guía
como estratega del pueblo para entrar a poseer la tierra prometida, ¿sí? Tierras de Palestina, de Canaán. Pero ese proceso de entrar a posesionarse, digamos así, de las tierras que Dios le había dado a Abraham, prometido a él, que sigue siendo una promesa durante todo este tiempo, pues va a ser un proceso paulatino de ingresar precisamente a esta tierra prometida. No pasó fácilmente, ni de un día para otro, ni de una semana para otra. Va a haber meses en que el pueblo poco a poco se va a ir posesionando de la tierra de Canaán, porque esa va a ser precisamente la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. Pero como les digo, va a ser un periodo difícil, porque incluso va a ser un periodo violento, ¿sí? Y esta es la quinta etapa precisamente de esta historia de la salvación, que es una etapa de conquista, primero a base de violencia, de guerras, de poseer, de vencer al enemigo y de querer darse con las tierras, de establecerse, ¿verdad? De ir distribuyendo también las tierras en 12 territorios, porque fueron 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Entonces, cada tribu se le va a dar, se le va a conceder un territorio de estas tierras, ¿verdad? Y entonces, esta quinta etapa va a ser un periodo largo, difícil, sangriento, a veces no muy claro, a veces con contradicciones, a veces situaciones muy duras, difíciles. Bueno, ya una vez que se establecieron las tribus en este territorio, ahí vemos el mapa, está ubicado precisamente dentro de un cuadrito negro ahí, ¿verdad? Que ven ustedes. Es ahí donde van a estar las tribus. Si se fijan, están ahí determinadas, ¿verdad? En diferentes colores. Y viene esta etapa, que es el surgimiento de jueces. Una vez que se establecieron, Dios va a enviar jueces del año 1200 antes de Cristo al año 931. Es la etapa de los jueces. Eran como líderes, figuras carismáticas, heroicas, que tenían un rol de gobierno en las tribus de Israel. Algunos ejemplos de estas figuras eran no solamente varones, sino también mujeres, como por ejemplo Débora, Barak, Samuel, Gedeón, Sansón. Son figuras que entran dentro de este periodo que llamamos el periodo de los jueces. Como les digo, son figuras carismáticas, heroicas, que sostienen prácticamente, digamos así, no la unidad de todos los pueblos, pero que sostienen a las tribus más o menos unidas, más o menos, pero cada tribu era independiente, porque todavía no había ningún reino, eran tribus independientes. Pero al fin de cuentas todos se identificaban como hijos de Jacob, de Israel, ¿verdad? Que eran, digamos así, los herederos de la promesa. Luego viene la séptima etapa, que es la elección y el nombramiento de los primeros reyes. O sea, pasamos de los jueces a la etapa de los reyes. Y es la etapa del año 1050 hacia Cristo, ¿no? Y luego el establecimiento del reino. El primer rey fue Saúl. Después va a venir el rey David, que va a ser el que va a unificar a las tribus de Israel en un solo reino. Fue el gran rey David, porque es el unificador, el que les da fuerza, el que aparece como un rey, ahora sí, el rey de Israel. Esto porque el pueblo exigía, le pedía que tuvieran un rey. El profeta Samuel dijo, no, no está bien. Entonces consultó a Dios y Dios le dijo, no, no te preocupes, está bien, nombra a Saúl como rey de Israel. Y entonces fue el primer rey. Después le siguió David, que unifica a todas las tribus, hace un gran reino, prácticamente. Y después de él vino Salomón, en el año 931 antes de Cristo. Porque Salomón mantiene el reino, primero se mantiene el reino unido con Salomón. Podemos decir que paralelo a este periodo del reino, del rey David, Salomón, primero con Saúl,
había figuras también a través de las cuales Dios llegaba al pueblo, es decir, figuras proféticas. Entonces empieza el periodo profético realmente, paralelo al periodo del reinado, porque los profetas son los que van a ir a nombre de Dios a hablarle no solamente al pueblo, sino también a los reyes, a dar indicaciones, orientaciones, a jalarle las orejas y a decirle cómo están las situaciones con su pueblo. Entonces son los profetas, son los instrumentos. Y algunos de ellos los tenemos ahí como Natán, que habló con David, fue el profeta que Dios utilizó para dirigir los mensajes a David. Después vendrá el profeta Isaías, después Jeremías, etcétera. Y esto pasa durante esa etapa, digamos, durante esta séptima etapa de la historia de la salvación. Se prolonga este periodo de la historia de salvación en la octava etapa, digamos así, donde pasa una ruptura política. ¿Qué quiere decir? Pues sí, era un gran reino, pero el reino se va a dividir en dos reinos. El reino del norte, que va a ser el reino de Israel, y el reino del sur, que va a ser el reino de Judá. Y ahí tenemos las fechas donde se desarrollan estos reinados. El reino del norte va a tener un rey y el del sur va a tener un rey diferente, porque se dividió el reino en dos. O sea, los hijos de Salomón, con los hijos de Salomón es cuando se logró la ruptura, la división de ese gran reino en dos. Reino del norte y reino del sur. Pero se viene la novena etapa, digamos así, donde es conquistado el reino del sur, el reino de Judea, es conquistado por los adversarios, por los pueblos enemigos, y se termina el periodo del reino de Judá. Y entonces vienen las deportaciones, los destierros hacia el extranjero. Entonces los de Judá, los del sur, fueron llevados a Babilonia, mientras que el reino del norte persistió, no fue conquistado todavía. Es decir, desaparece el reino del sur, pero sigue presente el reino del norte. Luego ya viene esa décima etapa, donde hay sublevación de los israelitas, rebeliones, como la rebelión de Sedecías en el 587, hay guerras, sufrimientos bajo tiranía, se afecta, en fin. Pero el reino del norte siguió como en pie, siguió existiendo, subsistiendo. Y viene la etapa número 12, donde Ciro, este gran rey, hace un edicto en que pone fin al destierro de los israelitas en tierras extranjeras de Babilonia. Hay un salmo muy bonito donde dice, pues parecía soñar, pues estábamos en tierras de egipcios y cantábamos con nuestras cítaras bajo los árboles y añorábamos el regreso a nuestra patria, ¿verdad? A Canaán. En ese periodo se elaboraron varios salmos, ¿verdad? No solamente David compuso salmos, sino también los salmos del destierro. Y hay salmos muy bonitos, muy importantes de este periodo, ¿verdad? Bajo tiranos. Porque también va a desaparecer, como les digo, el reino del norte. Entonces desaparecen los dos reinos. Pero con el edicto de Sur, ¿sí? Se vuelve a restablecer, regresa el pueblo de Israel a Jerusalén, la antigua ciudad de David. ¿Sí? Y se empieza con la reconstrucción del gran pueblo de Israel, de Jerusalén, digamos, la ciudad de Jerusalén, pero también con la reconstrucción del santuario que había construido Salomón, ¿sí? El hijo de David, porque Salomón había construido un gran santuario. Y entonces, Ciro permite que los israelitas regresen a la ciudad de Jerusalén, reconstruyan el templo y se queden ahí como su ciudad y se establezcan nuevamente en Jerusalén. Esto fue hacia el año 520 antes de Cristo. Y entonces empieza a formarse, digamos así, el estado teocrático de Judea. O sea, prácticamente los judíos, digamos, de ahí viene el término de los judíos, porque se establece esta especie de estado teocrático, quiere decir gobernado por Dios. Teos quiere decir
Dios y Kratos gobierno, por el gobierno de Dios. Entonces, Israel vuelve a declarar su único Dios y Rey a Dios, al Dios de Israel. Judea viene de estas tres palabras, de la J, de la H y la D, que es Yehudá. Yehudá quiere decir Judea, Yehudá. Entonces, se trata del periodo del sometimiento a los helenos, porque a pesar de que estaban, ya era un pueblo liberado por Ciro, va a venir después la conquista de los helenos, después de los lágidas, se trata de pueblos eh, egipcios, después los seleucidas, después va a pasar el pueblo de Israel bajo el periodo de los romanos, de la conquista de los romanos. Y entonces ya nos situamos un poquito más cerca al nacimiento de Jesús, hacia el año 64-63 antes de Cristo, cuando los romanos realmente conquistan las tierras palestinas y someten al pueblo. Es una especie de sometimiento, no de esclavitud como en Egipto, pero estaban sometidos al poder judío. Primero, como les digo, a los helenos, luego a los egipcios, luego a los seleucidas, a los sirios. Luego a los romanos, y los romanos los conquistan. ¿Qué quiere decir? Bueno, estaban bajo el dominio, pero tenían que pagar impuestos, no tenían un rey propio, tenían un rey impuesto por los romanos, en fin. Pero fue un periodo también difícil para el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba en cierta forma pues sometido. Entonces, durante todo este tiempo, la religión se conocía mejor como el yavismo. El yavismo viene de Yahvé, Dios. Se pronuncia con las letras J-H-W-H, que es Yahweh, Yahweh, Dios. Así se traduce, Yahvé. De ahí viene Yahvé, Yahvé, Yahvé. Entonces, durante todos estos siglos que hemos descrito brevemente y rápidamente, se dio un problema religioso muy importante, una especie de mal crónico al interno de la vida de los israelitas. Y ese mal crónico de todo el pueblo de Israel era caer en la idolatría. Y esto fue un problema que laceraba la vida del pueblo de Israel. Porque se trata de la infidelidad de los israelitas para con Dios. Dios había establecido un pacto con Israel de, yo voy a ser tu Dios, pero tú vas a ser mi pueblo. Y a ningún Dios vas a adorar más que a mí, porque yo soy el único y verdadero Dios. Pero Israel, debido a la influencia de los pueblos idólatras, los pueblos que lo rodeaban, los pueblos que lo sometían, pues caían en idolatría, en el problema de infidelidad. Y es un problema con el que Dios tiene que lidiar incansablemente, pacientemente, a través de los profetas. Tiene que recordarle al pueblo de Israel, están rompiendo la alianza, se están alejando de Dios, de la fidelidad a Dios. Y esto lo hacía a través de los profetas. Dios se irritaba con el pueblo de Israel, les mandaba pues pruebas, pero también ciertos castigos. Y a veces esos castigos o esas pruebas que Dios ponía, pues tenían éxito, pero a veces no tenían éxito. A veces el pueblo se regresaba a Dios, se olvidaba de la idolatría, pero a veces no. Mantenían ciertos ídolos, mantenían ciertas dependencias de los ídolos. Entonces Dios volvía a enojarse con el pueblo de Israel y les pedía que los dejaran a esos ídolos. Pero ese fue un problema constante del pueblo de Israel que apostataba, que caía bajo este mal de la idolatría. Entonces él exigía al pueblo regresar al cumplimiento de esa alianza, a sus cláusulas, para que Dios pudiera remediar los males y llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Y esto lo podemos leer en los libros históricos, del libro de los reyes, los profetas, pero también en un libro que se llama Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es un libro que nos habla de este periodo
de estos periodos inestables de Israel y de las situaciones que pasaba Israel con Dios, ¿verdad? Es interesante el libro, ameno de leer, digamos, en cierta forma, pero nos vamos a dar cuenta de, pues, de las fallas de Israel, ¿verdad? Que fueron fallas muy, muy difíciles, muy gruesas. Por eso Dios tuvo que intervenir con dureza a veces. Vamos a hacer una síntesis, pues, de eso que venimos diciendo y que lo denominamos historia de Israel, o sea, historia de salvación. ¿Cómo podemos hacer una síntesis de todo este periodo? Una síntesis global, digamos, que es una convulsionada historia del misterioso amor de Dios hacia su pueblo, el pueblo israelita. Una historia que está colmada de falta de correspondencia de parte de Israel, en parte debido a la ignorancia del pueblo, en parte debido a la ingratitud del pueblo, o en parte también debido a la obstinación, la dureza del corazón del pueblo de Israel, el apego a intereses mundanos, ajenos al deseo de Dios, es decir, intereses convencionales, intereses de carácter político, de carácter económico, de carácter social. Esa es la historia de la salvación, una historia convulsionada, llena de un ir y venir de Dios con su pueblo. Un Dios que ama, que le expresó su elección, expresa su beneplácito, pero un pueblo que tiene una falta de correspondencia casi constante. Caen, se levantan, caen, se levantan. Esa es la historia de la salvación, un ir y venir, difícil. ¿Qué elementos importantes podemos entender como los componentes de la vida civil y religiosa del pueblo de Israel? ¿Cuáles son como los componentes interesantes e importantes? Bueno, desde luego, la cuestión religiosa, que es la más importante, es el yavismo, y es el eje central y la columna vertebral de la historia de este pueblo, que adora al Señor, el Señor Dios, con el título de Yahvé. Yahvé, tu Dios, es para ti tu Dios, tú eres su pueblo. Otro componente importante, digamos así, de la vida de Israel son las promesas. Y las promesas de Dios se refieren básicamente a dos cosas. A una tierra que Dios le va a dar, que le dio, y a una descendencia. Era importante la descendencia porque si no hay descendencia, pues ¿para qué darle una tierra si no tiene descendencia? Entonces, tierra y descendencia son dos elementos que están íntimamente relacionados, ¿sí? La herencia y la bendición, porque la bendición se va a impartir en los herederos. Los herederos son los que van a recibir la herencia, ¿verdad? La promesa. Otro elemento importante, digamos así, es entender lo que es la alianza y la formulación de esa alianza. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Es un elemento central. Un pueblo está en alianza con ese Dios, ¿sí? Un pacto de pertenencia mutua y que tiene que ser respetado ese pacto. Como les decía, porque no se respetaba el pacto, por eso venían los castigos de Dios. Pero es un elemento central, la alianza. Otro elemento importante y parte de esa alianza son las tablas de la ley, es decir, el código, las normas, las estipulaciones están centradas en los 10 mandamientos que había recibido Moisés y que le había legado al pueblo de Israel. Y el primero que lo sabemos, los 10 mandamientos es, hay un solo y verdadero Dios a quien tú vas a adorar. No hay otro, por Dios fuera de él. Entonces, es importante saber que las tablas de la ley jugaron y siguen jugando para el pueblo de Israel un rol central, la legislación, la ley. Entonces, como les decía, una alianza que tuvo su inicio con Abraham, que se sigue prolongando a través de los siglos indefinidamente, de generación en generación. Un pacto de alianza que es una especie de ofrenda que pide una ofrenda cultural, que tuvo varios momentos de renovación, de recapitulación, porque se tiene que renovar. Caía Israel
y había que renovar la alianza a través de ofrendas cultuales, de ritos litúrgicos. Y también un pacto que se tenía que renovar a través de los reyes que quebrantaban también la alianza con Dios. Por eso era, como les decía, un ir y venir entre elementos, sobre todo en relación o en torno a la ley, perdón, a la alianza. Una alianza que tiene que ser renovada y leyes que hay que seguir respetando y seguir obedeciendo. Yo diría que el elemento neurológico, cardiovascular de la vida civil y religiosa del pueblo israelita fueron desde luego los profetas, cuya función fue el profetismo, ¿verdad? Que eran los paladines de Dios, los profetas, eran los reyes, figuras representativas de Yahvé, Dios. Y yo diría, aquí me falta un elemento también muy importante, que es la alianza con las tablas de la ley. Son como los tres elementos centrales para entender el judaísmo. Si queremos entender a los judíos y la religión judía, tenemos que centrarla y basarla en estos tres elementos. En la alianza, tablas de la ley, promesas, profetas, ¿verdad? Que recordaban esto. Son como los elementos centrales del pueblo de Israel. Entonces, la historia de salvación anuncia que finalmente iba a llegar el tiempo de la plenitud, porque la promesa sí era la tierra, la descendencia, pero también la promesa se extiende a un futuro rey, Mesías, descendiente de la casa de Israel, de David. Entonces la promesa se extiende hacia el futuro, y entonces el pueblo de Israel empieza a pensar en que Dios mantiene su palabra y promete un rey futuro que va a devolverle la grandiosidad al pueblo de Israel, la centralidad en el mundo, entre todos los pueblos, y le va a devolver la majestuosidad de lo que fue el reinado de David, aún más. Ese futuro rey Mesías iba a superar en grandeza, en poder, en magnificencia al reinado de David y al reinado de Salomón. Entonces se crea, digamos así, la expectativa de un rey Mesías, que se promete como rey y como Mesías. Va a reconstituir el reinado del pueblo de Dios, pero como la supremacía de Israel sobre todos los demás pueblos. Entonces se crea una idea fantástica para el pueblo de Israel, un pueblo que va a dominar todos los demás pueblos. Y ese cumplimiento de esa promesa es como el advenimiento que va a sufrir María. María, el hijo, María recibe, digamos así, va a ser la elegida como mujer, de la cual va a nacer el rey Mesías, cuyo nombre va a ser el Emmanuel, o que hoy conocemos como Jesús de Nazaret, el hijo de María. Entonces, en él recae realmente la promesa. Él es el que cumple la promesa de Dios al pueblo de Israel. Entonces, Jesús de Nazaret es el que marca, el que significa el inicio de una nueva era para todo el pueblo de Israel, a lo que se le va a llamar Nuevo Testamento. Ojo, atención, atención. Estamos hablando del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo antiguo culmina y se termina con lo nuevo. Y esta nueva etapa, esta nueva era, es con el nacimiento de este niño pequeñito, el hijo de María. Entonces, es la nueva era. Pero esto es para nosotros los cristianos, ¿eh? Porque para los demás pueblos, aunque hablamos del Nuevo Testamento y también están involucrados, pero no tiene esa novedad de ser donde ellos están involucrados. Simplemente hablamos del Nuevo Testamento para nosotros los cristianos. Claro, en ellos hacemos intervenir a todos los pueblos, pero se trata específicamente de una visión de fe, ¿sí? De una afirmación de fe, en la que interviene para nosotros desde nuestra perspectiva religiosa la encarnación del Hijo, hecho nodal
en el que se reconoce el cumplimiento de la palabra de Dios y de sus promesas. Quien vino personalmente a restaurar, a pactar, a definir los nuevos patrones, a hacer el cumplimiento de las promesas. Eso es precisamente lo novedoso, que Dios, como decía, habló por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Ah, aquí está la respuesta. El Hijo es Jesús de Nazaret. Es hijo de María, pero es hijo de Dios. Le llamamos nosotros hijo de Dios porque es el verbo encarnado. Estamos hablando pues de una perspectiva de fe, una perspectiva religiosa, que no todos, hay muchos que no tienen esa fe, que no comparten esta visión. Entonces, los que compartimos esta visión de fe, decimos, bueno, pues sí, lo nuevo empezó con quién? Pues con el Hijo de María, porque en él se cumplen las promesas, porque en él Dios restaura, Dios pacta la nueva alianza, Dios va a definir los nuevos patrones de vida, de conducta de los creyentes, a través del Evangelio de Jesús. Dios es el que va a llevar a cumplimiento las promesas a través de su Hijo, de este Hijo que nace. Pero no es el reino de Jesús, es otro reino, diferente a como los judíos se lo imaginaban. Obviamente los judíos no han logrado aceptar esta presencia mesiánica de Jesús. Para ellos es como un profeta que sí, un judío pero pues no tiene la relevancia que nosotros le damos. Para los judíos Jesús es un personaje importante, pero no es el central. Para ellos no es el Mesías, ¿sí? El Emanuel. ¿Por qué? Porque esa promesa que encontramos en Isaías, que está ahí, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, Dios con nosotros, eso significa Emanuel, Dios con nosotros. Es una promesa muy antigua, pero el pueblo de Israel todavía no la ha reconocido como cumplida. Sí, una promesa dada a Abraham, y luego la confirmación viene hecha a David, esa promesa, un descendiente tuyo se sentará sobre tu trono. Ahí está precisamente fundamentada la promesa. Un descendiente tuyo se va a sentar sobre tu trono. Dos profetas, Isaías y Jeremías. Y luego otra profecía. Un descendiente tuyo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que se hallaban sometidos bajo la ley, dice Pablo en la carta a los Gálatas. Perdón. Un texto muy importante en el que Pablo, un judío convertido, reconoce que esa promesa hecha a los padres antiguamente se realizó, se cumplió, y que al llegar la plenitud de los tiempos, ella es, dice Pablo, dio Dios a su hijo, nacido de mujer, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, sometidos a la ley, a la condenación. Ahí está expresada la historia de la salvación, que Dios envía a su hijo, nacido del linaje de mujer, el verbo que se hace carne, y que viene a rescatar, porque el pueblo se halla en una situación de esclavitud, sometido a la ley, y Dios, entonces tiene que ser rescatado del poder de la ley. ¿Sí? Así lo entiende Pablo y así lo ve. Porque todos los que estamos bajo la ley, estamos sometidos a la ley y a la esclavitud del pecado, que es condenación. Es alguien tiene que venir a rescatar de esa condenación, de ese sometimiento. Por eso Pablo habla aquí de que en la plenitud de los tiempos Dios interviene y envía a su Hijo para que nos rescate de esa esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso entonces también habla de esa plenitud, Pablo lo ve y habla ya como un hecho cumplido. También hay un texto de Isaías que nos habla de esta historia de salvación. ¿Sí? Cuando entregue su vida como expiación, estamos hablando de uno de los cánticos de Isaías, del siervo doliente, del siervo de Dios. Cuando entregue su vida como expiación,
con sus sufrimientos justificará, mi siervo, a muchos cargando con los crímenes de ellos. Isaías habló, dijo esta profecía casi 800 años antes del nacimiento de Cristo. Profecía que vino a cumplirse precisamente con el acontecimiento de Jesús de Nazaret, que va a ser llevado a suplicio, que va a cargar con la cruz, y va a ser, digamos, sí, va a morir en la cruz. Por eso dice esta profecía muy interesante que se conecta exactamente con el hecho de Jesús de Nazaret, que él sobre su pasión tiene los sufrimientos y que viene a justificar a muchos cargando con los crímenes de ellos, es decir, alguien que nos va a rescatar a través de su muerte. Es una muerte expiatoria, digamos así. Entonces, logramos entender que es a través de Cristo que se cumple la promesa que a través de su muerte expiatoria alcanza a liberar, a salvar al pueblo de los pecados del pueblo. Entonces, no se trata de una salvación, digamos, de un poder terreno, como piensan los judíos, siguen pensando, se trata de un reino terreno y de ser rescatados de los reinos terrenos, sino se trata de un tipo de rescate de otro tipo, de otro carácter, trascendente, sobrenatural, espiritual, porque se trata del rescate del pecado, sacarnos de esa esclavitud del pecado que es un crimen, ¿verdad? Y sacarnos de ahí quiere decir liberarnos para ser verdaderos hijos de Dios y tener, digamos, el derecho a la promesa de una vida inmortal. Bueno, pues eso es lo que nosotros llamamos historia de salvación, es la perspectiva, ¿sí? Por eso la vemos desde esta perspectiva. Obviamente, aquí interviene un nuevo elemento, y me voy rápido, que ya es muy tarde, porque Jesús viene a establecer lo que llamamos nosotros la iglesia, como nuevo pueblo de Israel, el nuevo Israel. La iglesia es como el sacramento universal de la salvación, que es la iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación. Una iglesia convocada, establecida y enviada por Cristo. Cristo da inicio con su presencia, con su mensaje, pero también con su envío. Establece 12, se llama 12 apóstoles, y luego los envía para darle continuidad a esa obra de redención, de rescate. Entonces, prácticamente con este nuevo llamado, esa nueva invitación, teológicamente hablando, se llama el nuevo Israel, la iglesia de Dios. Un nuevo brote al lado del antiguo brote israelita, el reino universal y cósmico. Es algo totalmente novedoso, algo nuevo, diferente, que es un nuevo pueblo distinto, en quien finalmente todo llegará a su verdadera plenitud. Por eso así se va a cumplir esa promesa en Cristo Jesús, que todas las cosas serán restauradas, van a ser recapituladas. Todo va a ser reunido, tanto las cosas del cielo como de la tierra van a ser restablecidas, unidas en un solo pueblo, ¿sí? Y entonces va a dar el establecimiento de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Encontramos en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, como expresión de algo, de una novedad. Los cielos nuevos, la tierra nueva, un nuevo periodo. Casi estamos hablando, la verdad, de un tercer testamento. El primer testamento fue antiguo, antes de Cristo. El segundo testamento a partir de Cristo. El tercer testamento a partir del acontecimiento escatológico, de lo que va a venir, va a ser restaurado de una forma extraordinaria por Dios. O sea, una tercera etapa de la salvación, que va a ser la etapa definitiva del rescate, de haber sido liberados, rescatados del pecado y de la muerte para vivir en Dios. Estamos hablando de un nuevo una nueva etapa de estos, o sea, un tercer testamento, digamos, que se va a identificar con la escatología final. Bueno, con esto estoy ya terminando. Entonces, digamos así, con los descendientes de Israel es el pueblo elegido de la antigua alianza, pero el nuevo Israel es el pueblo convocado a partir del querigma
de la institución de la nueva alianza en Cristo y por Él, en la que están contenidas las promesas de Dios y y su fiel cumplimiento. Obviamente, porque Dios es fiel a su promesa. Y eso lo podemos constatar en diferentes parábolas que Jesús dijo sobre el reino de los cielos, cuando Jesús hablaba. ¿A quién podemos comparar el reino de los cielos? Pues es semejante a una semilla, es semejante a eso, en fin. Entonces se habla de ese nuevo reino de los cielos inaugurado por Cristo. Es una visión hacia el futuro, algo que ya está en marcha, pero cuyo cumplimiento va a ser en un futuro. Entonces, la gestación y la formación de la Iglesia como sacramento universal de salvación y dispensadora temporal de los beneficios divinos, pues se entiende solamente desde una perspectiva histórica de salvación. Por eso, desde esa perspectiva histórica de lo que pasó desde hace siglos, de lo que aconteció después en Cristo y lo que se viene dando, pues son etapas que se vienen prolongando una tras otra. Es como una cadena que se viene concatenando los hechos hacia un hecho final, hacia una perspectiva, digamos así, exitosa, porque el reino de los cielos va a tener éxito. La pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones que se piden o las exigencias éticas de los que pertenecen a ese nuevo pueblo de Israel? Pues las exigencias son muy sencillas. Una vida de santidad, como vocación dentro del proceso personal y eclesial, la santidad. Entonces se trata pues de una iglesia misionera. Es protagonista dentro de la historia y se mueve dentro de un ámbito social, político, religioso, porque la iglesia vive en ese contexto. Y la iglesia es el sacramento, como les digo, del reino de los cielos, predicado por Cristo, donde recaen las promesas en el nuevo Israel. Entonces, la perspectiva escatológica de la historia de la salvación, ¿cuál es? Perspectiva escatológica de salvación, pues es llevar a la unidad de todas las cosas en Dios. Esa es la meta final. Por eso podemos hablar de historia de salvación desde esa perspectiva y con esta finalidad, que al final de cuentas, Dios unifica todas las cosas, todos los pueblos en Él. Para ello, pues iba valiéndose de medios, de instrumentos humanos. Pero la persona central es Cristo Jesús. Y esta propuesta, incluida en las profecías, la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y ahí le estoy presentando, digamos, como esta visión escatológica de la unidad de todas las cosas en Dios. Y ahí están los textos, donde habla Isaías, o sea, los textos proféticos están como centrados o caracterizados por Isaías en esos capítulos 56, 42, 49 y 53, porque se trata de una unidad de todas las cosas en Dios. Los evangelios también nos hablan de esto como meta final. Lucas, el evangelio de Juan, Juan en 10 y en capítulo 11, ahí están, nos habla de la unidad de las cosas a través de Jesucristo, bajo un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor, pero finalmente que va a estar unificado para presentarle todas las cosas a Dios. Y una carta de los apóstoles, claro que también Pedro habla de él, pero en particular es Pablo el que nos habla de esta visión de unidad de todas las cosas en Dios, de una unidad, de un restablecimiento, que todo va a ser unificado finalmente a través de Cristo, puesto a los pies de Dios. Y es la carta a los Efesios en el capítulo 2, la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, nos habla precisamente de este misterio de unidad, de unificación de todas las cosas de Dios. Entonces, esta es la historia de la salvación. Tiene un pasado muy controvertido, muy enigmático, muy complejo. Tiene un presente en el que está realizando, se está llevando a cabo. Es un ya todavía no plenamente realizado. Es un ya hecho, todavía no concluido.
pero que está en proceso de desarrollo que apunta a su conclusión final, que es unidad de todas las cosas en Dios. Esto es lo que nosotros entendemos finalmente por historia de la salvación, incluyendo todo el pasado, incluyendo el presente en desarrollo, incluyendo el futuro con esta visión de unificación, de unidad en Dios. Bueno, este es pues, dicho de una manera rápida, lo que es el tema de la historia de la salvación. Fue rápido, fue cosas pues muy importantes, hay cosas que hay que seguir estudiando, y es lo que se trata pues de a partir de una visión, de una comprensión global, ir viendo cada parte, ¿verdad?, de estas etapas de la historia de la salvación y cómo Dios sigue siendo el mismo. Dios de Israel de ayer, en sus diferentes etapas, el Dios de Israel, del nuevo pueblo de Israel, del nuevo Israel, del Dios que nosotros conocemos como Dios, el Padre de Jesucristo, que sigue desarrollando, sigue estando presente, sigue preocupándose por nosotros, sigue llevando a cabo, realizando la historia de la salvación a través de Cristo y del Espíritu Santo. Hemos hablado del Espíritu Santo, pero es otro personaje importante en la historia de la salvación. Y que finalmente es un Dios providente que ve las cosas hacia el futuro y sabe cómo actuar con sabiduría, con entendimiento, con fuerza, con poder, para llevar las cosas finalmente al éxito profundo, derrotando a quien, pues al que se opone, y el que se opone, pues es el famoso enemigo, el diablo, Satán, que pone trabas a esta historia de redención. Y pues bueno, son elementos muy sugerencia, ¿verdad? De ir estudiando y viendo a fondo y sabiendo interpretar, leer y apropiarnos. Somos parte de la historia, somos protagonistas de esa historia. Es nuestra propia historia, nuestra historia de salvación, pues en esa estamos, cada quien de diferente manera. Bueno, aquí le paro, porque ya es tiempo, creo que sería demasiado, y aquí es una chupadita, pues una probadita, digamos así, una probadita de lo que es la historia de la salvación. ¿Hay alguna pregunta? No. Si tienen alguna pregunta, me voy a salir de la presentación para ver las caras, si hay alguien por ahí que se pueda reconocer, y para entrar en conversación, si hay algún punto de que hablar, de platicar. Y si no, pues despedirme de ustedes, dándoles las gracias por su paciencia, por su interés, por su... Hola, hola a todos y a todas. Buenas noches. Me da gusto saludarlas y estar conectados así de esta manera. ¿Sí? Algún día nos volveremos a ver personalmente. Mientras tanto, a disfrutar y a vivir intensamente lo que es la historia de la salvación que estamos viviendo nosotros. Amén. Así es. Amén. Amén, sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues también hay que dormir porque mañana es otro día y hay que descansar. Gracias, Padre. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Padre. Gracias, Un abrazo a todos. Saludos. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y para todas. Igualmente, Padre, que Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias, Karin. Gracias. De nada. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias. Gracias, Karina. Bye, Sandra. ¿Qué pensó que estaba solo? Bueno.